No es un paquete de rotación de neumáticos de $300. No es un servicio de alineación en el concesionario. No es una suscripción a un plan de servicio premium, gratis, o casi. Un protocolo de ajuste, 10 minutos al mes, un manómetro que cuesta $8. Añade 40,000 millas a un juego de neumáticos, documentado en registros de flotas japonesas durante décadas, validado por ingenieros que entendían la química del caucho mejor que cualquier asesor de servicio de concesionario occidental se molestó en aprender, y enterrado tan completamente en la transición de la práctica comercial japonesa a la cultura del consumidor occidental que la página que lo explicaba fue simplemente eliminada de los manuales que te entregaron. La página estaba ahí, luego desapareció. Para entender por qué, hay que retroceder al Japón de los años 60, al asfalto agrietado de los corredores de taxis comerciales de Tokio, donde una solución tan brutalmente simple que amenazaba toda una economía de neumáticos de repuesto fue escrita por primera vez, probada, demostrada y luego silenciosamente abandonada cuando la industria cruzó el Pacífico. Entra hoy a cualquier bahía de servicio de un concesionario occidental y lo olerás de inmediato. Ese cóctel específico de caucho de neumático, grasa de elevador y el leve dulzor de una factura recién impresa. El asesor de servicio te cotizará entre $250 y $400 por un paquete de servicio de neumáticos. Rotación, balanceo, revisión de alineación, el teatro completo, lo que no mencionarán, lo que no aparece en la lista de verificación sujeta al mostrador, lo que fue eliminado del manual Haynes en algún punto entre la edición japonesa original y la edición occidental, es el único ajuste que realmente determina cuánto duran tus neumáticos. Cobran por el rendimiento, eliminaron la instrucción. Eso no es un accidente. En Tokio a principios de los años 60, los operadores de taxis comerciales de la ciudad estaban llevando los vehículos al límite a una escala que hacía de la longevidad de los neumáticos una cuestión financiera existencial. Flotas de docenas, a veces cientos de vehículos, consumiendo juegos de neumáticos a una tasa que amenazaba con devorar márgenes operativos enteros. Fue dentro de esta presión económica, no presión de neumáticos, aunque las dos resultarían ser el mismo problema, que los ingenieros de flota trabajando en coordinación con el personal técnico de lo que se convertiría en la Asociación Japonesa de Fabricantes de Neumáticos para Automóviles, comenzaron a documentar algo que los conductores habían notado pero nunca formalizado: los neumáticos inflados en frío, a un objetivo específico indexado por carga en lugar del número genérico de la placa impresa en el marco de la puerta y rotados en un intervalo disciplinado mapeado a los patrones de desgaste del eje, duraban decenas de miles de millas más allá de las expectativas de fábrica, no ligeramente más, dramáticamente más. El tipo de más que significaba que un operador de flota podía completar un ciclo adicional completo antes del reemplazo, reduciendo los costos de adquisición de neumáticos en un margen que transformaba la economía de las flotas. El protocolo fue escrito en registros internos de mantenimiento, era específico, inflado en frío, vehículo estacionario durante al menos 3 horas antes de la medición, manómetro calibrado, no la varilla de la gasolinera que lee 3 libras por pulgada cuadrada más alto en una tarde cálida, objetivo, la cifra óptima indexada por carga, no la estimación conservadora de la placa de la puerta diseñada para cargas promedio, y evitar responsabilidades. Este es el Giro 1 y es la ironía central de todo lo que sigue. La solución no fue descubierta en un laboratorio, no fue patentada por una empresa química ni licenciada por un fabricante. Fue observada por mecánicos en ejercicio que mantenían vehículos comerciales bajo presión financiera en el Japón de la posguerra, documentada en registros de flota que nadie en la industria occidental de neumáticos tuvo jamás un incentivo comercial para traducir, porque el protocolo funcionaba, y un protocolo que funciona significa neumáticos que no se gastan según lo programado, y los neumáticos que no se gastan según lo programado son neumáticos que no se venden. A lo largo de los años 70 y hasta los 80, la misma lógica de inflado en frío migró desde los corredores de taxis de Tokio hacia la cultura de ingeniería del automovilismo doméstico japonés. Los directores técnicos de Bridgestone y Yokohama, analizando datos sobre compuestos de carreras en condiciones controladas, confirmaron lo que los mecánicos de flota habían observado empíricamente. El comportamiento de la presión de los neumáticos no es estático, la temperatura lo cambia.
Por cada caída de 10 grados Fahrenheit en la temperatura ambiente, la presión del neumático cae de manera medible, suficiente como para que un neumático inflado correctamente en una tarde cálida esté desinflado por la mañana. Los ingenieros de carreras construyeron tablas de corrección de temperatura. Entendían que el parche de contacto, esa franja de caucho del tamaño de una palma que soporta el peso completo del vehículo a velocidad, genera calor que se combina con la temperatura ambiente para crear un entorno de presión dinámica que una cifra estática en la placa de la puerta no puede capturar. Esas tablas de corrección aparecieron en publicaciones técnicas japonesas. No aparecieron en los manuales del consumidor distribuidos en los mercados occidentales. Los equipos de carreras lo sabían, los taxistas lo sabían, los datos de ingeniería existían en forma documentada. Se suponía que tú no debías tenerlos. Luego llegaron los años 80 en los Estados Unidos y la maquinaria de la estandarización, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, trabajando en un entorno moldeado en parte por representantes de la industria de neumáticos cuyas empresas dependían de los ingresos por volumen de reemplazo, estableció estándares de presión de neumáticos que seguirían los vehículos de consumo. Esos estándares quedaron entre un 10 y un 15% por debajo de las cifras óptimas indexadas por carga que los datos de flotas comerciales japonesas habían identificado. Vale la pena detenerse en esa brecha por un momento, del 10 al 15% por debajo del óptimo, suficiente para acelerar de manera significativa el desgaste de la banda de rodadura, suficiente para generar calor adicional medible en el parche de contacto. Suficiente, confirmarían posteriormente los datos de flota, para reducir miles de millas de la vida útil de un neumático. El mercado anual de neumáticos de reemplazo en los Estados Unidos solo estaba generando miles de millones de dólares en ingresos a mediados de los años 80. Cada neumático desinflado era una venta futura. El estándar no fue establecido para proteger tus neumáticos. Fue establecido en una sala donde las personas que lo establecían tenían un interés financiero en que tus neumáticos se gastaran. La industria entró en la historia aquí físicamente, no como una abstracción, sino como una fuerza con rostro, con bahías de servicio y manuales de capacitación y contratos de franquicia. Para los años 90, el modelo de servicio de concesionarios occidentales había expandido la rotación de neumáticos a una oferta premium, empaquetada con balanceo y revisiones de alineación, promediando entre $180 y $400 por visita, según el concesionario, y la resistencia del cliente al upselling. La rotación en sí, mover físicamente los neumáticos del eje delantero al trasero o cruzarlos en un patrón X, es mantenimiento real. Esa parte no es teatro. Lo que es teatro es realizar la rotación sin corregir después la presión de inflado a la especificación indexada por carga. Pagaste por el movimiento. Retuvieron la medición. Los manuales de capacitación de franquicias de concesionarios de esa época, impresos en grandes cantidades y distribuidos a los escritores de servicio en todo el país, no contenían referencia alguna a los objetivos de PSI indexados por carga. La cifra de la placa de la puerta era la cifra. El protocolo que había extendido los neumáticos de los taxis japoneses decenas de miles de millas más allá de las expectativas no aparecía. Había sido eliminado operacionalmente, no a través de una conspiración en el sentido dramático, sino a través del mecanismo más silencioso de la indiferencia institucional hacia la información que reducía los ingresos. Luego la ciencia de materiales alcanzó los datos empíricos y explicó exactamente por qué el protocolo funcionaba a nivel molecular. La química del compuesto de neumáticos bajo inflado, insuficiente sostenido, no es sutil. Las tasas de desgaste de la banda de rodadura aumentan aproximadamente un 25% por cada 5 PSI. Que el neumático funciona por debajo de su óptimo indexado por carga. El parche de contacto, que ya genera calor por fricción, amplifica ese calor cuando la pared lateral del neumático se ve obligada a flexionarse excesivamente a baja presión. La matriz de polímero de caucho, la mezcla específica de compuestos que otorga a un neumático de rendimiento sus características de agarre, comienza a degradarse a temperaturas que el inflado insuficiente sostenido puede alcanzar en la conducción normal en autopista.
vista. La degradación es invisible desde el exterior hasta que emerge el patrón de desgaste, irregular y prematuro, y para entonces el concesionario ya está redactando un presupuesto de alineación. La NHTS tenía datos de desgaste, existían artículos de ingeniería de neumáticos, nada de eso fue referenciado en las guías del consumidor entregadas a los compradores de vehículos nuevos. El caucho no miente, la industria sí. Los operadores independientes de flotas en los Estados Unidos y Europa, trabajando a lo largo de los años 2000 y hasta los 2010, comenzaron a redescubrir lo que los ingenieros de taxis de Tokio habían formalizado 40 años antes. Los gerentes de flota que operaban grupos mixtos de vehículos comerciales, bajo presión para reducir los costos operativos por vehículo, comenzaron a experimentar con protocolos disciplinados de inflado en frío e intervalos de rotación más ajustados, 6.000 millas en lugar de las 7.500 estándar, con una verificación de presión en cada intervalo. Los registros de mantenimiento de flotas de este periodo, compilados por empresas de logística que rastreaban el costo por milla entre clases de vehículos, mostraron que la vida útil de los neumáticos se extendía significativamente más allá de las proyecciones del fabricante. Los ahorros por vehículo por año no fueron marginales, eran el tipo de cifras que cambiaban los presupuestos de adquisiciones. Los datos existían en esos registros, no fueron publicados en la prensa automotriz convencional, no fueron referenciados en boletines de servicio de los fabricantes, circularon entre los gerentes de flota de la misma manera que el protocolo original de Tokio había circulado entre los operadores de taxis, a través de comunicación profesional directa, fuera de los canales oficiales, porque los canales oficiales no tenían ningún interés en distribuir información que reducía las ventas de piezas. Luego llegó el Giro 2, entregado en forma de un mandato federal de seguridad. El TPMS, Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos, fue legislado en todos los vehículos de pasajeros nuevos vendidos en los Estados Unidos a partir de 2008, siguiendo los requisitos de la NHTS establecidos tras incidentes de reventones de alto perfil a principios de los años 2000. La industria comercializó el TPMS como la solución, la luz del tablero que te indica que la presión de tus neumáticos es baja. Seguridad, entregada electrónicamente, equipo estándar. Esto es lo que el marketing no especificó. El umbral de advertencia del TPM-S está calibrado para activarse al 25% por debajo del PSI recomendado en la placa de la puerta, no al 25% por debajo del óptimo indexado por carga, 25% por debajo de la cifra ya conservadora de la placa. Un neumático funcionando de 8 a 12 libras por pulgada cuadrada por debajo de su objetivo de longevidad indexado por carga, perdiendo miles de millas de vida útil, generando calor excesivo, desgastándose de manera irregular, no activará la luz de tu TPMS. El sistema fue diseñado para prevenir el fallo catastrófico por reventón, no fue diseñado para preservar tus neumáticos. Te dieron una alarma de humo, no mencionaron el fuego lento que destruye tu inversión milla a milla. Servicio de rotación tras servicio de rotación, revisión de alineación tras revisión de alineación. Las flotas comerciales domésticas japonesas que operan hoy muestran cifras de vida útil de neumáticos que superan consistentemente los promedios de flotas comerciales occidentales en un margen rastreable a una sola variable, no la calidad de la carretera, no la marca del neumático, no la clase de peso del vehículo, el protocolo de presión. La brecha está documentada en registros de adquisiciones de flotas, es medible en el análisis de costo por milla. Los gerentes de flotas occidentales que se han encontrado con el protocolo japonés y lo han implementado han visto sus propios números moverse hacia las cifras japonesas. La diferencia de 40.000 millas no es una afirmación de marketing, es un resultado operacional que aparece en registros de flotas a lo largo de décadas y geografías, siempre que el protocolo se aplica de manera consistente. La comparación de costos es casi vergonzosa en su simplicidad. Un juego de 4 neumáticos de gama media cuesta entre $600 y $900 instalados. Aplicar el protocolo de inflado en frío cuesta
$0 si ya tienes un manómetro, u $8 si compras hoy un manómetro digital de calidad. $8 contra 900. El protocolo, aplicado consistentemente durante la vida de un vehículo, elimina al menos un ciclo de reemplazo completo. En algunos registros de flota, 2 ciclos. El concesionario que realiza tu servicio de rotación no menciona el protocolo, no aparece en la lista de verificación del servicio, no está incluido en el paquete de $400. $8 contra 900. La industria eligió tu billetera y lo hizo simplemente sin decirte nunca nada. Así que aquí está el protocolo, la versión completa, la que apareció en los registros de mantenimiento de flotas japonesas y nunca fue traducida al manual de servicio occidental que te entregaron con tu auto nuevo. Paso 1. Verifica la presión en frío. Vehículo estacionado durante un mínimo de 3 horas. Nunca verifiques inmediatamente después de conducir. El calor infla artificialmente la lectura en 4 a 6 libras por pulgada cuadrada y te hará sangrar presión que necesitas. Usa un manómetro digital calibrado, no la varilla de la gasolinera. Paso 2. Encuentra tu PSI óptimo indexado por carga. No el número en la placa de la puerta, que es una cifra conservadora de responsabilidad diseñada para cargas promedio. La pared lateral de tu neumático lleva una clasificación de PSI máximo. Tu índice de carga, el número estampado junto a la clasificación de velocidad en la pared lateral del neumático, corresponde a una tabla específica de capacidad de carga que te da la inflación óptima para el peso real de tu vehículo y la carga típica. Esa cifra es típicamente 3 a 7 libras por pulgada cuadrada por encima de la recomendación de tu placa de la puerta bajo cargas de conducción normales. Paso 3. Infla a la especificación indexada por carga, en frío, cada vez. Paso 4. Rota en un intervalo de 5 a 6,000 millas. Neumáticos direccionales. De adelante hacia atrás, mismo lado. No direccionales. Patrón X completo cruzando delantero izquierdo a trasero derecho y delantero derecho a trasero izquierdo. Paso 5. Verifica y corrige la presión después de la rotación, no antes, porque el acto de romper el sello del talón durante el desmontaje puede afectar el asentamiento. Paso 6. Lee el patrón de desgaste de la banda de rodadura después de cada rotación. El desgaste irregular, festoneado en el hombro interior o exterior, ahuecamiento en el centro, es casi siempre un problema de presión, no un problema de alineación. Este es el Giro 3 y reenmarca toda la narrativa de la industria de servicios en una sola observación. El servicio de alineación por el que los concesionarios cobran $150 aborda un síntoma que la corrección de presión previene. La máquina de alineación no toca la presión de tus neumáticos, mide ángulos que a menudo están dentro de las especificaciones. El patrón de desgaste que te llevó al concesionario fue causado por meses de inflado insuficiente. El protocolo no cuesta nada y aborda la causa raíz. No tienes un problema de alineación, tienes un problema de presión que nunca corrigieron y nunca tuvieron intención de corregir. 3 fuentes de datos independientes confirman el resultado de 40,000 millas. Documentación de flotas, SHATMA de operadores comerciales japoneses, estudios de tasas de desgaste de la NHTS, a que cuantificaron la relación entre el déficit de PSI y la degradación acelerada de la banda de rodadura, registros independientes de flotas occidentales de operadores logísticos que implementaron el protocolo y rastrearon los resultados. 3 fuentes a lo largo de 3 décadas, 3 países, 3 contextos institucionales, 0 contradicciones, un mercado de consumidores al que nunca se le informó. El manual tenía la página, las ediciones occidentales la eliminaron, los planes de estudio de capacitación la omitieron, las listas de verificación de servicio nunca la incluyeron, y así durante 60 años, mientras las flotas de taxis japonesas hacían funcionar sus neumáticos decenas de miles de millas más allá del punto en que los consumidores occidentales los enviaban al taller, la bahía de servicio del concesionario cobraba sus honorarios, imprimía sus facturas y te entregaba un presupuesto que asumía que nunca harías la pregunta que los ingenieros de flotas de Tokio respondieron en los años 60 con un manómetro calibrado, un registro de mantenimiento y 10 minutos de atención disciplinada al mes. Estás parado en tu entrada ahora, manómetro en mano, $8 o nada en absoluto. El mismo conocimiento
procedimiento que una flota de taxis japonesa usó durante 30 años mientras la industria cobraba $400 por visita por realizar la mitad del trabajo. El manual tenía la página, la eliminaron, ahora la tienes de vuelta.